Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Pidámosle a nuestro Dios que nos dé la capacidad de poder captar estas enseñanzas maravillosas que están en la Biblia. Amado Padre, a ti la honra y la gloria, Señor, por darnos este gran privilegio de poder estar aquí en una época donde hoy recordamos, Señor, a finales de octubre, un 31 de octubre para ser más exacto, Dios, levantaste un hombre pecador que había sido impactado por tu palabra y tú lo usaste, Dios, para tu propia gloria, Señor. Hablamos de ti, Señor, porque solo a ti es toda la gloria y toda la honra. Nosotros simplemente somos, Señor, siervos inútiles. Pero qué deleite tenemos, Señor, en tu palabra y estas doctrinas tan maravillosas que tú, Padre, has revelado en tu palabra. Por favor, te pido, Padre, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Provee, Padre amado, esa gracia necesaria, no solamente para tener, Dios, un conocimiento teórico, sino llevarlo a la práctica, vivir estas verdades, que, Señor, cuando van a hacer la diferencia en cada uno de nosotros, cuando las vivamos, no cuando las conozcamos, sino cuando las practiquemos, Señor. Esa es mi petición, Padre amado, en esta hermosa mañana, este día. Te pido por Israel que le concedas paz a esa nación que nunca ha tenido paz, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Si usted tiene ya ahí esa porción, pues léala conmigo. Después damos un saltito al capítulo 4 a los Romanos, que allí está una vez más el texto donde Pablo lo usa como ejemplo. Génesis 15, versículo 6, ¿lo tiene? Así dice, Señor, todos juntos a una voz. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 4. Solo un versículo 3 en adelante. Así dice el texto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Desde el viernes dimos inicio a esta gran serie, la necesidad de reformar nuestra vida. Y estábamos aquí con un buen grupo de hermanos y hermanas que tienen hambre de la palabra, que está asistiendo los martes y los viernes. Aprendimos la primera sola acerca de la sola la Biblia. Es una enseñanza monumental. Ahí está esa enseñanza si usted la quiere escuchar. Lo más triste sería, hermanas y hermanos, es que esto es como juicio también para la iglesia local, para cada miembro de esta iglesia. Al conocer estas enseñanzas y al usted no practicarlas, dos cosas suceden. Una es, usted se humilla, usted se deleita, usted las comparte, y la otra es usted se enoja. Se llena de orgullo,
y por ende va a ser expulsado. Va a terminar lejos. Dos resultados tendrá, porque terminará confundido. ¿Es así tan fuerte esta enseñanza, amado pastor? Sí, hermanas y hermanos. Lo he visto durante 18 años que Dios me ha permitido estar predicando su palabra. Quisiera en forma de introducción recordar y en honor a estos hermanos del siglo XVI, ponerle ahí el legado de la Reforma Protestante. Y yo quisiera que usted me acompañara a leer esto, que esto es una ricura para la iglesia cristiana. El legado de la Reforma Protestante. Y ahí están todos los textos, se lo puse ahí, sola escritura. ¿Qué es lo que quieren decir? La otra portada, quiero que lea conmigo lo siguiente. Hermanas y hermanos, sola escritura significa la Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe, moral, conciencia y conducta. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Si usted quisiera leer conmigo ahí en la pantalla, sería excelente. Dígalo conmigo, la Biblia es la única y máxima seguridad en temas de ¿qué? De fe. Pero dígalo con fuerza, moral, conciencia y conducta. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del, óigalo bien, del creyente. Y usted puede leer en su casa todos esos versículos que de allí sale esas palabras. De ahí sale la idea de que los hermanos captaron ese mensaje de esos textos inspirados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, otra gran enseñanza, la sola fide, sola fe. Ahí están todos los textos bíblicos. Y yo quisiera que usted leyera conmigo la siguiente portada. En honor a los reformadores, en honor a la Reforma Protestante, que en esta época estamos celebrando 507 años. Sola fe, leamos juntos. La fe en la revelación del Padre a través del eterno Hijo de Dios es el único medio que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación. Segundo párrafo, la salvación, dígalo, solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Mire, está subrayado en rojo, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir, excluyendo, descalificando cualquier idea que el hombre diga, no, esto puede ayudar para... No, esta doctrina de la sola fe tiene que ver con la sola confianza en la vida sin pecado de Jesús, su muerte expiatoria y su resurrección. Es decir, la salvación se encuentra solamente en la confianza en la persona en Cristo Jesús. Ese es el grito de batalla, ese es el grito de las Escrituras. En tercer lugar, la sola gratia. Sola gracia, vamos a leer esta otra parte, estamos en honor a la Reforma Protestante, hermanas y hermanos. Así que repita conmigo, sola gracia. En salvación somos rescatados de la ira de Dios, la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado solamente por
Pero dígalo con fuerza, el segundo párrafo. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Y ahí hay un conjunto de textos donde sale eso que está resumido en palabras para que nosotros podamos entender. En cuarto lugar, solos Cristos. Solo Cristo, leamos una vez más. Únicamente, dígalo. Cristo es quien nos da la vida eterna. Al sacrificarse en la cruz, obtuvo redención para todos aquellos que creen en su nombre. Antes y después de su sacrificio, no hay vida eterna sin Él. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Bendito sea Dios. Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5. En quinto lugar, soli Deo gloria. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y ahí está ese grupo de textos. Leamos juntos una vez más. Solo a Dios la gloria. Debido, diga conmigo, debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Él. Esta es para su gloria. Debemos glorificarle solo a Él siempre. El propósito de la salvación, dígalo, que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. De eso se trata, hermanas y hermanos, el legado de la Reforma Protestante. Después siguen las otras doctrinas, las doctrinas de la gracia que el pastor Luis estará compartiendo con cada uno de vosotros. Para mí es un deleite. Estas son las enseñanzas que traspasaron mi corazón y son el combustible de cada día para mi vida espiritual. Hoy tengo el gran privilegio de seguir con estas 5 solas. Usted puede googlear, buscarlas y las va a encontrar en Google, ahí bien ordenaditas, tanto en latín como la va a encontrar en español. Bendito sea Dios que hoy tenemos un gran grupo de hermanos y hermanas que están escribiendo acerca de estas grandes doctrinas que la Biblia revela. Así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos. Estas son conferencias de hora 30 minutos, pero las voy a comprimir y lucharé por darla en 40 minutos. No es algo fácil, pero lo voy a procurar dar el corazón, la esencia. Solo por fe. Génesis capítulo 6, capítulo 15, versículo 6 es el que acabamos de leer y ese puse como base, pero en sí todo el contexto está en toda la Biblia y también en todo el capítulo 4 de Romanos. Por eso lo puse allí como señal, porque ahí está la explicación de esta doctrina de la imputación de la justicia que se nos imputa a nosotros, esa rectitud moral por medio de la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Así es que miremos lo que significa solo por fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanas y hermanos, la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 6, traducida, le fue contado, cuando se traduce al griego, es el vocablo logizomai.
logizomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Eso significa, esta palabra fue contado por justicia, se le contó, es decir, que se le acreditó a Abraham una rectitud moral que él no podía alcanzar, una perfección, una obediencia perfecta que él no pudo practicar, pero esa obediencia la cumplió Jesús. Entonces, Abraham creyó en la promesa de la venida del Mesías, en la obra redentora de Jesús, y al confiar, por eso dice ahí el texto, y creyó a Jehová, depositó su confianza total en la palabra de Dios, de la venida del Mesías, y así fue como se le acreditó los méritos de otro a Abraham. El término teológico imputación significa creditar algo a la cuenta de alguien. Entonces a Abraham se le imputó, se le dio los beneficios de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso lo vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 4 a los romanos lo trae para debatir con todos los incrédulos, aquellos que están luchando, que quieren lograr la salvación por obras. Los judíos se confundieron y pensaron que Abraham fue un hombre obediente y que fue justificado al obedecer a Dios porque entregó a su hijo en el capítulo 22 de Génesis. Una obediencia que Santiago la trae para usarla como ejemplo de cómo luce una fe genuina, pero antes del capítulo 22, cuando Dios le pide a Isaac, al hijo que amaba a él, Dios le prueba si de verdad ama más a su hijo que a Dios, y él lo entrega, y cuando Abraham lo entrega, él está testificando que su confianza está totalmente en Dios. De eso se trata la obediencia, de eso se trata una fe viva. Una fe muerta no produce obras, no produce frutos, es teórica. Y por eso es que muchas personas, hermanas y hermanos, están confundidas en este tiempo porque dicen, yo soy salvo por fe. La pregunta es, ¿pero fe en qué? Porque Abraham fue salvo por la fe, pero por la fe puesta en el Mesías, por la fe puesta en Jesús, el verdadero cristiano. El hombre y la mujer de Dios no es salvo por fe en la fe. Es salvo por la fe en Cristo solamente. De eso se trata esta doctrina. Por eso Santiago dice, oh hombre, quien quiera que tú seas, hombre vano. Tú sabes, tú conoces, tú eres un gran teólogo, tú puedes hasta predicar, puedes enseñar, puedes escribir libros. Pero quieres que te diga, hombre vano, ¿quién eres? Pues nada. Los demonios también tienen un gran conocimiento amplio, pero ellos siguen siendo demonios. Ellos no prestan obediencia, ellos no se someten, ellos contradicen. Hermanas, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Lo he visto a lo largo de todos los años, como muchas personas no entienden de qué se trata el cristianismo y se llenan de orgullo y usan la Biblia para defender su pecado. Y la Biblia es santa. Por eso es que de repente al usar la Biblia sin respeto y sin discernimiento, la misma Biblia se encarga de sepultarlos. Hablando de teólogos, hablando de predicadores, no estamos hablando de una persona que apenas a veces lee algún versículo de la Biblia. ¿Qué significa la fe? La palabra fe en el griego es pistis. Significa convicción, confianza en Cristo para la salvación, fe, fidelidad, fiel, persuasión, credibilidad, confiar en la persona de Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, plena confianza en Dios, en lo que Él ha dicho. Eso fue lo que tuvo Abraham. En Génesis 15, versículo 6, convicción, estar firmemente en lo que uno cree o en lo que Dios dice en su palabra. Esta es una fe inquebrantable, esta es la fe real, esta es la fe
verdadera. Esta fe no es doblegada por el dolor, por el sufrimiento, ni la muerte puede hacer desaparecer esta fe, esta confianza, porque esta confianza es un don de Dios, no nace en el hombre. Para entender eso, usted debe de ver, digamos, el estado del hombre. ¿Cómo está el hombre? ¿El hombre está enfermo? Según la Biblia, ¿está enfermo con una enfermedad que llama pecado? No, según Efesios 2, dice que está muerto, es un cadáver. Dice que tiene el cerebro entenebrecido. Según Romanos, según Efesios 4, 18, el cerebro lo tiene entenebrecido, lleno de oscuridad. El hombre es un sordo, no le penetra la palabra. En su estado, él es sordo, él es ciego, no puede ver la gloria de Dios. Él es cautivo a su naturaleza, él por naturaleza ama el pecado, defiende el pecado, él pelea y por eso está bajo la ira de Dios, Romanos 1:18, porque se resiste a la verdad. Es un contradictor, es un aborrecedor de Dios, está atestado de toda maldad y malicia. Sepulcro abierto es su garganta, es un sepulcro de pudredumbre en su interior, su corazón es de piedra. Está bajo la voluntad de Satanás. Entonces, primero tenemos que hacer una radiografía. ¿Cómo está el hombre? Es imposible. Él no puede creer en Dios genuinamente. Él se inventa un Dios a su manera, a su conveniencia. Un Dios que lo acepta con todos sus pecados. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia levanta a ese muerto, le predica, como mandó a Ezequiel allá en el capítulo 37, a ver un valle de huesos secos. Y le dice, ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Señor, tú lo sabes, predícales. Y eso es una fotografía de cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces, muerto espiritualmente. Y él comenzó a predicarle y aquel montón de huesos en esa visión se pusieron en pie. Luego dijo, bueno, necesitan espíritu, pues dale el espíritu. Y ese es, hermanas y hermanos, el cuadro, ese es el picture, esa es la fotografía de todo hombre y toda mujer descendiente de Adán. Está muerto, está muerto. Está muerto, no puede producir fe. Sí, tiene fe, pero en las cosas materiales. Él trabaja y él tiene confianza que el viernes le van a dar un cheque. Él tiene fe en las medicinas, cuando se enferma va al doctor, pero él no tiene fe que Dios va a usar esa medicina para sanarlo. Él no, porque está muerto. A menos que surja el milagro y Dios lo levante, entonces él va a ver detrás de la medicina al primero, antes de ver al doctor, va a ver a Dios que va a usar la ciencia del hombre, que Dios le ha permitido que el hombre avance en la ciencia, y él va a ver a Dios antes de ver al hombre. Pero es cuando ha recibido un milagro, cuando se le ha dado este don de poder creer en ese Dios eterno. De eso se trata la sola fe. Luis Berghus, un reformador en el año 1873 a 1957, ve 3 elementos de una fe auténtica. Número 1, decía este hombre, un elemento intelectual, en latín, notitia, que es la comprensión de la verdad. De acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 19 y 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Cualquiera puede venir diciendo un montón de tonterías. Entonces hay un elemento intelectual. Esta no es una ciega, hermanas y hermanos, como muchas personas pretenden ahí para allá decir que creen en Dios. Y vemos grupito aquí, grupito allá, bailando, danzando, haciendo disparates, no tienen ni idea de qué se trata el cristianismo. Es una lástima porque es la ignorancia y debe de llevarnos a nosotros a orar para que Dios nos dé la gracia para nosotros ayudar a estos hermanos. Elemento número 2 de una fe genuina es un elemento emocional, ascensus, que es la convicción y afirmación de la verdad, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, donde la Biblia dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es su segundo elemento, convicción. Estoy en la cárcel, dice el apóstol Pablo, estoy sentenciado, me van a arrancar la cabeza,
por el evangelio, pero no dudo. Esto no me lo puede quitar. Tiene una fe genuina, he guardado la fe. Lo dice allí en la segunda carta a Timoteo. Y el tercer elemento, que es el esencial, un elemento volitivo. En latín es fiducia, que es la determinación de la voluntad de obedecer a la verdad. Óigalo bien, hermanos, que este es el elemento que no tiene la fe de los demonios, y este es el elemento que no tiene la fe de los religiosos, que no tienen la capacidad de obedecer a Dios, de someterse a Dios, y pasan toda su vida peleando con Dios, viviendo un cristianismo a su manera, y no aman la Biblia. A ellos no les gusta un estudio bíblico, ellos detestan la palabra de Dios, les da vómito la palabra de Dios, porque como la palabra de Dios es una cuchilla bien afilada y penetra su orgullo, su ego, todo su pecado de hipocresía, su vanagloria es revelada ante la Biblia, y el hombre, al mirarse amenazado por la palabra, huye, como dice Proverbios 28, huye el impío sin que nadie le persiga. Podemos poner excusas, decir que tenemos problemas económicos, que tenemos compromisos. No, no vale. Aquí el problema es que la palabra es tan radical y tan penetrante que te sacude de revés y derecho. Aquí solo hay una opción. Reconoces que eres un vil pecador, te humillas ante Dios, tiemblas, lo adoras, o la otra es peleas contra Él. Pero eres un perdedor porque jamás le vas a poder ganar a Dios. Estás perdido. Eres un miserable. Tu vida no va a poder ser un deleite, porque solo hay deleite en obediencia. Si no hay obediencia, oh hombre, dice Dios, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Sacrificios? No, Él no quiere sacrificios. Él quiere, dice, obediencia a su palabra. Él espera obediencia, sumisión a su palabra. ¿Qué le dijo el salmista? Oh Dios, sacrificios de bueyes gordos no quiere, sino un corazón contrito y humillado es lo que tú no desprecias, oh Jehová. Elemento número 3 de una fe genuina, decía este hermano, un elemento volitivo, fiducia, que es la determinación de la voluntad de obedecer a la verdad. Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oídlo bien, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora sos esclavo de la justicia, ahora sos esclavo de la santidad, ahora ama la santidad. Un cristiano falso no ama la santidad. Pelea, ama su pecado. Se esconde como las ratas, huye, se esconde. Porque mira como un gato que lo amenaza, que lo va a cazar la palabra. Tiene que esconderse. Pero él está cegado en su religión. Espero, hermanas y hermanos, que Dios, realmente una de mis oraciones es que el Señor nos guarde de perder el tiempo y terminar en el infierno. Usted, si un día termina en el infierno después de haber escuchado estas palabras aquí en la enseñanza, que luchamos por traerle la Biblia todo el tiempo, usted va a llorar. Jesús dijo, en el infierno van a haber dos grupos de personas, van a haber unos que van a llorar y otros que van a crujir los dientes. Dijo Jesús, van a llorar aquellos que oyendo la verdad no se arrepintieron. Van a decir, caramba, qué orgullo, qué ciego fui. Pero van a haber otros que van a maldecir, van a decir, maldita sea, ¿qué hago aquí? Yo no era tan mala persona. ¿Por qué? Aquel tiene la culpa, aquel me engañó mi mamá, mi papá, porque siempre estaba criticando al predicador, sembró cizaña en mí, porque contradecía la palabra, llegaban a la casa, pero no llegaban con dolor en el corazón. Dios nos habló, Dios nos dijo que somos pecadores y que necesitamos su gracia todos los días, no que llegaban a la casa diciendo, ese predicador está perdido. Es horrible eso. Pero en el infierno sus hijos lo van a buscar, pero para repugnarle todito eso. Espero que hoy nos arrepintamos y usted pueda llegar a la casa cada vez que escuche la palabra con temor y temblor y decir, gracias Señor por hablarme en mi corazón. Gracias por hacerme entender que hay muchos pensamientos errados en mí. Tu palabra
los revela y los corriges y me prepara tu palabra para ser un obrero para tu gloria. Ya para concluir, hermanas y hermanos, la fe verdadera es un don de Dios, un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice una medida de fe. La fe, hermanas y hermanos, es la revelación del Padre. Es decir, que la confianza a través de Dios nos permite poder ver quién es Él. Y luego a través de su Hijo amado, su eterno Hijo. Y es en los méritos de Cristo que nosotros somos salvos. Ahí está nuestra confianza. Juntamente con la salvación viene un cambio de vida. Veamos un par de textos en esta conclusión. Como los rabinos judíos llegaban a la enseñanza, ellos decían, cada vez que encontraban una joya, una enseñanza en la Biblia, decían que había que adornarla con perlas, y se traen textos de toda la Biblia para adornar la enseñanza, esa doctrina. Vamos a ver las perlas hermosas de la doctrina de la sola fe. Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 11 dice: así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí hay una comparación. El escritor a la carta a los Gálatas nos está diciendo que nosotros, al igual que como Abraham creyó, somos de la misma especie, que confiamos en el mismo maravilloso ser que es nuestro sustituto, que nos salvó. Entonces somos de la familia de Abraham, porque los judíos pensaban que eran ellos descendientes de Abraham, pero culturalmente nosotros somos familia de Abraham, pero en cuanto al estilo de la fe, la misma fe verdadera colocada en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Esa es la comparación que hace el escritor de Gálatas. Y la escritura, previendo que Dios había justificar por la fe a los gentiles, ahí estamos nosotros, los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, hablando de Jesús, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hebreos capítulo 10 versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, dice aquí, hecho justicia de Dios en él. ¿En quién? Hecho justicia de Dios en él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Versículo 19, Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos seremos constituidos justos. De eso se trata sola fe, sola fide. Que confiamos totalmente en la persona de Jesús para la salvación eterna y para un cambio radical en nuestra vida. No necesitamos agregarle nada porque es completa, esta obra es completa y esta fe es un don de Dios. Dios nos regaló esta forma de confiar. Esto no nace, esto no lo ganamos, esto no sale yendo a la iglesia, esto sale porque Dios lo deposita en el corazón de cada uno de nosotros. Quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne para que nosotros podamos creer lo que su santa palabra dice, y en lugar de contradecirla e ignorarla, la amamos, la gustamos, la apreciamos, la valoramos, porque es un gran tesoro, es dulce, más que la miel a nuestro paladar. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Su palabra es la espada que corta todo y penetra lo más profundo de nuestro ser. Solo surge eso de creer la palabra cuando hemos recibido este regalo de fe para creer en el Hijo amado de nuestro Padre Celestial Jesucristo. ¿Lo creemos? Oramos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.